Hola, buenos días. La vida está hecha de muchos momentos de toma de decisiones y ser capaz de evaluar nuestras posibilidades reales de éxito o de fracaso es una habilidad absolutamente clave. La inteligencia de riesgo es el concepto que nos aporta el psicólogo Dylan Evans para representar esta forma que tenemos de medir nuestra capacidad a evaluar una situación, tanto sus riesgos como sus oportunidades. Básicamente se trata de tener conciencia de nuestros límites, es decir, tanto a nivel de conocimiento como a nivel de capacidades, de habilidades. No subestimarnos, pero tampoco creernos los reyes del mambo, ¿no? En cada caso. Si estás demasiado seguro de ti mismo, es probable que tomes decisiones de forma precipitada, con la consecuencia a veces negativa que eso puede suponer. Y por otro lado, si no estás seguro de ti mismo, puedes tardar muchísimo en tomar decisiones, e incluso llegar a un punto en que no consigues tomar decisiones, sino que tienes que dejar que la vida las tome por ti, porque estás como bloqueado, ¿no? De alguna manera. Tener una inteligencia de riesgo alta es tener conciencia de lo que sabes y de lo que no sabes, es tener conciencia de lo que eres capaz de hacer y de cuándo es el momento de pedir apoyo o de pedir ayuda. Es decir, es conocerse de una manera que sea realista y que eso nos permita entonces extrapolar y tomar decisiones acertadas en otro ámbito. Si quieres saber cuál es tu nivel de inteligencia de riesgo, pues existe en la página web de Dylan Evans un test que puedes realizar. A mí me resultó muy interesante. Básicamente se trata de 50 afirmaciones y tú tienes que decir si tú crees que es cierta o que no es cierta, y tienes que poner un porcentaje de tu seguridad a la hora de responder. Y gracias a eso pueden sacar con un algoritmo bastante sencillo cuál es cómo de seguro estás en general sobre lo que tú haces, por lo que es muy útil. Es un test que desgraciadamente está solo en inglés. Me gustaría que pidiesen ayuda a quienes de ustedes lo necesiten para que puedan llevarlo a cabo. Pues como siempre, si queremos mejorar nuestra prestación en algún tipo de área, si queremos desarrollarnos, primero tenemos que saber cuál es nuestro punto de partida. Y para eso podemos hacer una especie de evaluación. Entonces, en ese sentido, el test les puede venir muy bien, por lo que me gustaría que pudieran hacerlo. Una vez que sepas dónde te encuentras, qué nivel de IR tienes, pues ya puedes buscar formas de trabajarlo, ¿no? Hay una observación interesante que quería trasladarte, es el hecho de que tu forma de pensar influye mucho sobre cómo tomas una decisión. Y eso es algo de lo que tenemos que ser conscientes. Tenemos que saber cómo pensamos y cómo eso tiene consecuencia a la hora de actuar, ¿no? Por ejemplo, la actitud ante el concepto de incertidumbre puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, si a mí no me gusta nada la incertidumbre, lo vivo muy mal, es probable que intente poner una etiqueta a la situación sea como sea, aunque no tengo información para hacerlo. Y muy a menudo lo hacemos de forma negativa, es decir, como no sé lo que va a pasar, me voy a imaginar lo peor. Y así tenemos la intención positiva de ya buscar soluciones a esa hipotética situación negativa. Pero realmente al hacer eso, tomamos una decisión basada en algo extremadamente negativo, por lo que no estamos siendo racional del todo. Y al revés, hay otras personas que ante la incertidumbre preferirán decir que todo saldrá bien y tampoco tienen ninguna evidencia para ello, pero prefieren eso a reconocer que de momento no se sabe nada. Si tuvieran una IR, una inteligencia de riesgo alta, aguantarían mejor la incertidumbre y podrían tomar unas decisiones que sean más medidas o más acorde con la realidad de la situación. Pero al final lo que estamos haciendo es simplemente intentar evitar el miedo, ¿no? El miedo es lo que muy a menudo termina controlándonos. Por eso es importante que tú sepas o que intentes averiguar qué es lo que te suele provocar miedo, para que tú te des cuenta cuándo esos factores están influyendo en tu toma de decisión. Porque el miedo puede realmente hacernos desequilibrar completamente la balanza. Es lo que pasa cuando
Existe un riesgo sobre una situación que no sabemos si vivir o no, y ese riesgo es muy, muy pequeño en términos de probabilidad, pero el riesgo es tan espantoso que no conseguimos olvidarnos de que su probabilidad es muy pequeña y nos dejamos impresionar por lo terrible de esa probabilidad de que se dé, ¿no? de que ese riesgo se materialice. Es lo que pasa, por ejemplo, con los accidentes aéreos. Todos sabemos que volar es estadísticamente el medio de transporte más seguro que hay, lo sabemos. Pero aún así, la idea del crash aéreo es tan terrible que muchos de nosotros preferimos, cuando podemos, coger el coche antes que coger un avión, aunque aquí en las islas lo tenemos más difícil, pero en la península o en Europa en general pasa muchísimo, prefieren conducir 12 horas que de coger un avión. Resultados, muchísimo más muertes en las carreteras y muchísimo más accidentes de tráfico que accidentes aéreos. Pero no importa, no conseguimos en ese momento tomar una decisión que sea racional. Estamos tomando una decisión a otro nivel. Por eso es importante que nos demos cuenta de eso y que podamos, desde una inteligencia de riesgo alta, poner en perspectiva la probabilidad de que esto se dé con lo que nos perdemos o a lo que nos exponemos si nos dejamos llevar por el miedo, ¿no? Para terminar, me gustaría darles una forma de entrenar su mente para que tengan una inteligencia de riesgo mejor, mayor. Lo que recomienda Dylan Evans es que nos acostumbremos a pensar de manera distinta a lo habitual. ¿Por qué? Pues porque la mente es como un entrenamiento, ¿no? Si yo siempre hago lo mismo, pues ya mi mente lo hace cada vez mejor y llega un momento que lo automatiza. Por ejemplo, si yo suelo pensar de una manera y refuerzo con la práctica esa manera de pensar, llegará un momento que mi mente hará un filtro automático e inconsciente de la información que me rodea para solo encontrar datos que apoyan mi propia teoría. Y de esa manera obtenemos más de lo mismo, y más de lo mismo, y más de lo mismo. Entonces, si queremos tener una visión más objetiva de la situación que se nos plantea, necesitamos contrastar, porque es la única manera de introducir otros parámetros, ¿vale? Entonces, algo que pueden hacer simplemente acostumbrándose a contrastar sus opiniones, sus formas de ver la vida, sus formas de actuar con las de otras personas, o jugar solo a sistemáticamente buscar pues, contraargumentos a sus maneras de pensar. Yo pienso de esta manera, pero si yo fuera X, que es muy diferente a mí, pues pensaría de esta manera. ¿Y cómo lo podría defender? Pues lo podría defender de esta manera, de esta manera y de esta manera. Y entonces me obligo a abrir el abanico, ¿no? De hecho, en coaching PNL, utilizamos una herramienta que sirve exactamente para eso y que básicamente se llama el juego sistémico. El juego sistémico lo que propone al cliente es eso. Buscamos que él pueda moverse en función de distintas posiciones perceptivas, que lo que supone pues es, ahora mismo pienso como si fuera yo, pero ahora voy a hacerte pensar como si fueras otra persona. Ahora, ¿cómo pensarías si tú fueras un observador neutral de la situación? Piensas ahora de esta manera, pero mañana ¿cómo pensarías sobre este tema? Y ayer ¿cómo pensabas sobre ese tema? Es decir, que jugamos a mover al cliente desde distintas posiciones perceptivas de tal manera que él pueda tener mucha más información que contemplar antes de tomar una decisión. Si les interesa el concepto del juego sistémico, les recomiendo que escuchen un post que hice para la radio el año pasado y que le pongo el enlace aquí abajo en el texto para que puedan acceder a ello si lo desean. Bueno, pues un poco lo que tenía que comentarles hoy sobre la inteligencia de riesgo. Espero que les haya gustado. A mí me encantó cuando leí el artículo sobre Dylan Evans. Estoy contenta porque hice el test y tengo una inteligencia de riesgo alta de un 74,65%, lo cual significa que tengo una visión realista de lo que soy capaz de hacer y de lo que sé.
Y eso me permite pues, tomar decisiones más acertadas a la hora de lanzarme nuevos retos, ¿no? Por lo que les empujo a que hagan ese test y a que sepan dónde se encuentran. Espero que les haya gustado, les deseo una muy buena semana. Chao.